Buenas noches para todos los que nos siguen ahora en el Facebook Live de Banrep Cultural y la Orquesta Sinfónica de Caldas. Bienvenidos a este conversatorio en el que vamos a hablar de una pleya de compositores del periodo romántico y también de los cambios que se fueron suscitando al interior de las orquestas y en la música en sí mismas. Tenemos como invitado al maestro Víctor Román, y quien nos va quien va a compartir con nosotros pues en esta noche. Bienvenido, maestro. Muchas gracias, Germán. Muchas gracias, Leonardo. Muchas gracias a todos, a la orquesta, al banco, por la invitación. Bueno, muy bien. Maestro Leonardo, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Germán. Buenas noches a todos los que hoy, como de costumbre, nos vienen acompañando en estos conversatorios. Un saludo muy especial para el Banco de la República, para la Orquesta Sinfónica de Caldas, para usted, Germán, y pues por supuesto para Víctor, que esta noche nos va a acompañar con toda su conocimiento y su sabiduría. Bueno, muy bien. Entrando en materia, maestro, la sesión pasada hablamos de los compositores de los inicios del periodo romántico y entre otros habíamos hablado de compositores tan maravillosos y tan valiosos como Schubert, Berlioz, Schumann, Mendelssohn, entre otros. Pero la historia sigue y la orquesta y en general la música continuó, digamos, en su ascenso a través de la historia, con una serie de cambios y de novedades muy significativas. Maestro, la palabra es suya para que empecemos a hablar de este tema. Bueno, gracias, Germán. A ver, recordemos que para los primeros años del Renacimiento, que si bien eso no está completamente categorizado, pero pues podemos hablar de Renacimiento temprano, Renacimiento medio, Renacimiento tardío o post-romanticismo, Renacimiento, perdón, romanticismo. Romanticismo, vuelvo a empezar, romanticismo medio, romanticismo temprano, romanticismo medio, romanticismo tardío o por romanticismo, como lo llaman algunos. Pues recordemos que en el Renacimiento temprano, que fue en el que hablamos la vez pasada, pues había características muy especiales que empezaban ya a darle otro color, por decirlo así, a la música que se estaba creando en ese momento. Estábamos saliendo de Beethoven y de toda la influencia que ejerció Beethoven en todos los compositores que siguieron. Recordemos que Beethoven pues, fue un referente para todo ese movimiento sinfónico que siguió a partir de su muerte. Incluso antes de su muerte ya Beethoven era un referente muy grande. Recordemos que hablábamos de Beethoven como que está como catalogado como el último clásico y el primer romántico. Entonces, pues se suscitaron cambios muy importantes, pero no solamente cambios en la música, también cambios en todas las artes del momento. Sigue avanzando el tiempo, ahorita estamos como por 1850, es decir, Beethoven murió hace más de 20 años, murió hace 23 años exactamente, estamos por 1850 y vamos a ir avanzando. Entonces aquí ya hay cosas que de alguna manera cambian mucho todo esto. Ya apareció el poema sinfónico, ya Liszt empezó a hacer sus pinitos, ya apareció, entonces ya tenemos un cambio importante en el Renacimiento. En el Romanticismo hay un cambio importante. Entonces ya aparecen los trenes, las vías férreas, aparece el telégrafo, que son cosas importantísimas porque empiezan a acercar más a la gente. Recordemos, por ejemplo, yo me acuerdo que hablábamos, que no me acuerdo muy bien las cifras exactas, pero de un viaje que alguna vez hizo Beethoven, que eran como 100 kilómetros o 150, 120 kilómetros, que los hizo en 4 días o 5 días. Pues con la llegada de los trenes, pues estas distancias se acortaron enormemente y eso empezó a hacer que la música empezara a viajar de una manera mucho más rápida y era mucho más efectista todo. Aparece una corriente importantísima que es el nacionalismo.
Entonces aparecen varias corrientes del nacionalismo en el periodo romántico, que más adelantico les explico unas cuantas. La literatura se hace también muy, muy importante. Empieza ya la temperatura, la literatura no solamente a pertenecer a las clases altas de la sociedad, sino que ya empiezan a llegar a clases medias, incluso a clases bajas de las sociedades europeas. Entonces eso también hace que el cambio de pensamiento sea enorme para la época. Hay una cosa importante y es que de las grandes figuras del romanticismo, del romanticismo temprano empiezan a morir o empiezan a desaparecer o empiezan o van dejando de componer o se van dedicando a otras cosas. Hay, antecedentes de grandes compositores que dejaron de componer por muchos años, como por ejemplo Rossini, que dejó de componer por muchos años, se dedicó a la cocina y después volvió y hizo un par de óperas y falleció. Entonces, cosas como esas ya estaban pasando también. Hay innovaciones grandes, que es, por ejemplo, el desarrollo del piano, que ya también lo hablamos en la vez pasada, empiezan a aparecer grandes pianistas, pero no habíamos hablado del piano como instrumento. El piano que conocemos hoy día es un instrumento que no nació así, fue como producto de un gran desarrollo y de un gran estudio de los constructores y los desarrolladores de este instrumento, y para esta segunda mitad del siglo XIX pues obtiene un avance significativo, que es casi el piano que conocemos hoy día. Otra cosa muy importante es que la música ya deja de ser música completa, solamente dedicada como a la parte vocal. Ahora la parte instrumental adquiere una fuerza increíble, una fuerza muy importante, y una de las cosas más importantes para esta época, ya lo dijimos, pues es el poema sinfónico, que es una de las formas musicales instrumentales. También aparece la sinfonía, que se toma el poder, y en la sinfonía se vuelve como la forma musical más predominante en el romanticismo. Y también aparecen los conciertos de solista, que también lo hablábamos la vez pasada, que ya empiezan a aparecer grandes solistas para esta época. Hay una cosa importante también, y es que para esta época el nivel escolar, el nivel de escolaridad de los europeos empieza a crecer también, ya empieza pues la gente empieza a conocer un poco más, entonces empieza a interesarse también un poco más por la música, y eso hace que las salas de conciertos también crezcan en número, crezcan las salas de concierto, además empiezan a hacer más salas de concierto, y ahora salas de concierto de gran formato, teatros mucho más grandes. Por ejemplo, lo hablábamos, que Beethoven estrenó su quinta sinfonía en un teatro de Viena que se llama el Theater an der Wien, que es un teatro pequeñísimo, es un teatro donde hoy día, bueno, en esa época tampoco, pero no cabe una orquesta de gran formato de las de hoy día. Cabían las orquestas de esa época. Entonces también empiezan a hacer las grandes moles de teatros que todavía se siguen construyendo. También producto de como este boom educativo, empiezan a aparecer también las universidades con carreras musicales como tal, o sea, empieza ya la música se puede estudiar como carrera, y eso hace que entonces ya los músicos no solamente se dediquen a tocar y se dediquen a componer, sino que también se dedican a la docencia. Entonces empiezan a aparecer también las grandes escuelas de música y los grandes docentes y grandes profesores de música. Y bueno, y les decía que los géneros nacionalistas, pues entonces hay un género nacionalista bueno, música nacionalista alemana, que es como un subgénero de la música nacionalista, la música italiana, que hay una predominancia grande de la ópera. También tenemos el género ruso, que aparece con Glinka, con Mussorgsky, con Korsakov, con Kuy, con Tchaikovsky, Borodín, Balakirev, toda esta gente que empieza como a hacer una escuela aparte en medio de todo el romanticismo, y eso es pues, es mucha de esa música fundamentada en su nacionalismo, en su música, que por cierto no lo había dicho, el nacionalismo es la música nacional. Hablemos en Colombia, nuestra música nacional pues son los porros, las cumbias, los pasillos, los bambucos. Entonces ellos allá, cada quien con lo suyo, empezó a hacer música a partir de esas raíces nacionalistas. También aparece la escuela checa o la escuela nacionalista checa,
que ahí Smetana y Borjak son muy importantes. La escuela noruega con Grieg, por ejemplo. Los finlandeses también se lanzan con Sibelius. Y también están los españoles. Ahí aparece, por ejemplo, Albeniz y Granados. Y en Inglaterra, pues no se quedaron atrás. Apareció Edward Elgar y se me fue el nombre de este señor. Bueno, otro compositor inglés muy, muy importante. Entonces, esas son como las características del romanticismo medio. Luego viene un posromanticismo, que ese posromanticismo va hasta la mitad del siglo XX, pero nosotros hoy no vamos a avanzar hasta allá, nosotros hoy vamos a avanzar más o menos hasta la muerte de Mahler, que es la primera década del siglo XX, pero incluso hasta ese momento hay una predominancia grande, grande, grandísima de las mega orquestas y de las mega orquestaciones. Entonces, Wagner es un ejemplo claro de esto, Bruckner es un ejemplo claro de esto, Mahler, por supuesto, y más tarde Strauss, Richard Strauss, pero pues digamos que ya con Wagner, Bruckner, Mahler bueno, con esos tres ya tenemos ejemplos clarísimos de las super orquestas y orquestaciones que se van dando. Entonces, esas son a grosso modo las características que van apareciendo para este periodo del romanticismo medio y tardío. Muy bien, y en ese sentido, pues también, de la misma manera que vemos el ascenso de la orquesta, de la orquesta ya no es la misma, ¿no es cierto? Los instrumentos en sí mismos tampoco lo son, ¿sí? Y un ejemplo de ello podría ser entonces probablemente la, el grupo de instrumentos que de pronto más se pudo haber notado en esa época. Yo me trato de ponerme en esa época y de ser un espectador de una orquesta con una instrumentación de instrumentos de viento de metal, digamos hasta el 1830 más o menos, ¿sí? Y después voy al teatro y veo orquesta, pero esta vez con un grupo de metales absolutamente diferentes, maestro Víctor Román. Gracias, Germán. Sí, digamos que complementando un poco lo que decía el maestro Leonardo ahorita, eh, parte también fundamental del romanticismo fue los cambios que se presentaron tan fuertes en la música, por ejemplo, con ya no ser tan estrictos como en el clasicismo, con respecto al tempo, los matices, los colores. Entonces, digamos que con toda esta nueva onda de creación musical, se generó como la modernización de estos instrumentos. Entonces, más o menos desde 1800 empezó el desarrollo más fuerte de los instrumentos de metal, que bien sabemos desde el clasicismo y tal vez un poco antes, estaba el corno natural y estaban también las trompetas naturales. Eran como los únicos instrumentos de metal que pertenecían a la orquesta. Finalmente, por ahí algunos compositores incluyeron los trombones antiguos, conocidos como sacabuches, pero el desarrollo que se dio después fue que estos instrumentos se convirtieran en instrumentos cromáticos, que ya pudieran tocar una escala cromática y que ya no dependían tanto de tener diferentes instrumentos, o por ejemplo el corno tenía diferentes bombas para afinarlo con la tonalidad que tuviera la obra. Entonces, este desarrollo de estos instrumentos, señor. Víctor, aquí es importante como explicarle a la gente que no es músico, que hay mucha gente que nos ve que no son músicos, explicarles un poquito de qué se trata todo esto del cromatismo y de las bombas y todo eso. Digamos que vamos a explicarlo en términos un poco en música para dummies. Entonces, lo que Víctor dice es que en la época había instrumentos de metal que solamente emitían 4 o 5 sonidos, porque como la forma en que están construidos, solamente podían emitir esos sonidos. Entonces, se emitían todos pues por la presión del labio, entonces si uno presionaba más era un sonido, si presionaba menos bajaba, el sonido era menos intenso, y si presionaba menos el sonido era aún menos intenso. Entonces había como una gama de sonidos.
Pero entonces había una dificultad, y es que si a Beethoven se le ocurría por meter una nota que no podían tocar estos instrumentos, pues ya tenían un problema, ya tenían un problema. Entonces esos instrumentos solamente podían tocar unas poquitas notas, y en las partituras de esa época pues son partituras muy simples porque son pues 4 o 5 notas. Entonces alguien por ahí empezó, toda esta gente empezó a desarrollar instrumentos que pudieran tocar las demás notas. Recuerden que la música tiene 12 notas, tiene 12 notas. Entonces empezaron a buscar con las llaves estas, las bombas que dice, que Víctor tiene ahí un trombón, que igual pues en los cornos es diferente, pero eso que ustedes ven ahí como curvo, esos son lo que se llaman bombas, que entran y salen del instrumento. Y, claro, la gente no está viendo a Víctor. Bueno, después Víctor nos muestra, cuando lo enfoque, nos muestra las bombas un poquito. Y empezaron a aparecer sistemas de pistones que son como unas llaves que hacen que se tapen los tubos, se abran otros tubos y se puedan emitir las notas que faltaban. Entonces, eso es lo que se llama cromatismo, es todas las notas de la gama de sonidos se podían ya dar con estos instrumentos. Gracias, Víctor. O perdón, Víctor, por interrumpir. No, tranquilo. Entonces, digamos que todo este desarrollo de estos instrumentos de metal, que por cierto también va de la mano pues, con el desarrollo de los demás instrumentos de viento, porque la cuerda siempre ha quedado igual. Lo único que pasó con la cuerda fue que tuvieron que aumentar la cantidad de participantes, porque la cantidad de instrumentos de viento también creció, y de percusión. Entonces se trabajó mucho, los constructores trabajaron mucho en el desarrollo de instrumentos que pudieran tener mayores posibilidades que las que tenían hasta el momento, que eran muy limitadas, como decía ahorita el maestro Leonardo. Entonces, ese desarrollo de estos instrumentos casó perfectamente con el nuevo lenguaje que necesitaba por su característica emocional, necesitaba de esta gama de colores y de timbres y de dinámicas que ahora sí se lograban con estos instrumentos. Entonces, el principal cambio que marcó la instrumentación fue el desarrollo de la trompa o corno francés, que es, bueno, para no dejar a Leo otra vez con el tema de la explicación, es el que tiene más vueltas y la campana grandotota hacia atrás. Entonces, ese instrumento fue tal vez el primer instrumento de la familia de los metales que se convirtió en un instrumento solista dentro de la orquesta. O sea, ya la melodía podía pasar de la cuerda a las maderas y de las maderas a los cornos. Los cornos lograban hacer, por decir algo, todo el bloque armónico, porque ya tenían el cromatismo, igual que las trompetas, los trombones, y además la familia de los metales pues cubre casi la totalidad del registro. Digamos que el más agudo viene siendo la trompeta, y aunque no alcanza el registro que alcanza una flauta, pues digamos que era la mayor parte del registro, ya la cubrían todos los metales, incluyendo la familia de trombones y la tuba, que viene siendo como el contrabajo en la cuerda, llegó la tuba también. Entonces, digamos que uno de los primeros precursores de toda esta gran orquestación, de hecho, sí fue Berlioz. Tal vez uno de los mejores ejemplos de gran orquestación es la Sinfonía Fantástica de Berlioz, aunque todavía tuvo que incluir instrumentos un poco antecesores a los que estamos hablando, como el oficleido o el serpentón, que eran instrumentos pues un poco más antiguos y que realmente casi nadie estaba utilizando. Entonces, esos fueron como los primeros pasos que se dieron para incluir en la orquesta una gran familia de metales. Entonces, bueno, ese desarrollo técnico o mecánico de los instrumentos le permitió entonces a los compositores disponer de una mayor paleta de colores, de tímbrica, de sonido, de dinámicas, que obviamente todos ellos explotaron de una manera grandiosa, porque todos, absolutamente todos, escribieron algunas obras con orquestas muy grandes, casi todas, aunque también tenían algunas obras donde de pronto no toda la orquesta estaba presente, pero la mayoría sí. La mayoría de los compositores y la mayoría de sus obras
ya incluyó este bloque sonoro que constituye esta sección de metales. Ese bloque sonoro se convirtió en algo muy importante. Ese bloque armónico enriqueció muchísimo la sonoridad de las orquestas. Muy interesante, maestro Víctor. Y pues me perdona el lapsus porque no lo presenté debidamente. Para las personas que nos siguen, el maestro Víctor Román es efectivamente trombonista actualmente de la Orquesta Filarmónica de la Sinfónica, ¿es? No, yo trabajo con la Orquesta Filarmónica de Bogotá, Con la pero Orquesta Filarmónica. en el proyecto de formación musical. En el proyecto de formación musical de la Orquesta Filarmónica. El maestro Víctor Román hizo parte por muchos años de la Orquesta Sinfónica de Caldas, ¿sí? Y de ahí le calentaron el oído para irse a trabajar a Bogotá. Entonces, estamos hablando de un producto de exportación de nuestra Orquesta Sinfónica. Para continuar entonces, pues yo pensaría que podríamos entrar ya como a hablar un poquito de, ya que hemos hablado de los metales, pues podemos hablar también digamos, cómo fue el desarrollo del resto de los instrumentos, sobre todo de las maderas, maestro Leonardo. Claro, Germán. Bueno, al igual que ya todo lo que explicó Víctor, pues los compositores se vieron en la necesidad de también ampliar la gama de instrumentos de las maderas, porque ya los metales estaban pues en un desarrollo grandísimo. Entonces las maderas también empezaron como a experimentar por ese lado. Entonces, yo voy a hacer un paralelo muy pequeño entre, por ejemplo, la primera sinfonía de Beethoven y la primera sinfonía de Mahler. Sí, estamos hablando de más o menos, a ver si las matemáticas no me fallan, estamos hablando más o menos de unos 50 años de diferencia entre una sinfonía y otra, más o menos, no, creo que un poco más, 50, 60 años. Y estamos hablando de todo lo que se desarrolló eso en ese tiempo. Entonces, las maderas para Beethoven es lo que llamaríamos maderas a dos, que es decir, las cuatro maderas principales de las orquestas que son flauta, oboe, clarinete y fagot. Eso no ha cambiado, eso lleva años así, lleva toda una vida así, flauta, oboe, clarinete y fagot. Pero ¿qué pasa? En Beethoven usaba dos flautas, dos clarinetes, dos oboes y dos fagotes. O sea, usaba 8 maderas. Eso es lo que llamamos maderas a dos. Nuestro querido Mahler empezó a usar en sus primeras sinfonías, por ejemplo, usa las maderas a 4, o sea, dobla todo lo dobla. Claro, porque ya él dobla los cornos, dobla las trompetas, dobla los trombones, ya pone 2 tubas, es una cosa gigantesca. Entonces también dobla las maderas. Pero claro, para la época, por ejemplo, ya existía el pícolo, ya existía otros instrumentos de la gama de maderas. Vámonos a la novena de Beethoven, perdón, a la quinta sinfonía de Beethoven. En la quinta sinfonía de Beethoven es de las primeras veces en la historia de la humanidad que se usa, por ejemplo, un clarinete, una flauta piccolo y un contrafagot. Esos instrumentos casi no, o sea, no existían prácticamente. Y Beethoven los empezó a incluir. Entonces, para Mahler ya existían, por supuesto, pero en esa época se desarrolló, por ejemplo, el corno inglés, que es un corno, es un instrumento parecido a los oboes, que es de la familia de los oboes, y se empezó a desarrollar el clarinete bajo, que es un instrumento de la familia de los clarinetes. Entonces, Mahler 1 tenía 3 flautas y pícolo, tenía 3 clarinetes, clarinete bajo, tenía 3 oboes, clarinete, oboe, corno inglés, y tenía 2 fagotes y contrafagot. Entonces ahí pueden ver ustedes pues el desarrollo que también obtienen estos instrumentos. En la gama de clarinetes hay clarinete en si bemol, clarinete en la, clarinete piccolo en mi bemol, clarinete bajo en si bemol y en la, clarinete contrabajo, clarinete piccolo en re. Bueno, hay cantidades, clarinete alto también tenemos, cantidad de instrumentos de la gama de los clarinetes. En los oboes pues estamos todavía con oboe y corno inglés. Hay otro instrumento muy parecido que en este momento sinceramente no me acuerdo el nombre, es un instrumento que yo recuerdo que hace unos años que hicimos con la Filarmónica de Bogotá, Salomé, la ópera de Richard Strauss. Ese instrumento, es que no recuerdo el nombre, lo lamento, me da pena con ustedes, pero ese instrumento que es de la familia de los oboes,
hubo que traerlo desde Venezuela, porque en Colombia no existe ese instrumento. Hubo que traerlo desde Venezuela. Y lo pide Strauss en su ópera. Entonces el director de la ópera dijo, hombre, yo necesito ese aparato. Y tuvieron que traerlo desde Venezuela. En los fagotes, pues estamos con fagot y contrafagot. Y en las flautas, pues tenemos flauta piccolo, tenemos flauta, la flauta en do, tenemos flauta alto, que está en otra tonalidad, que es en la tonalidad de sol. Y bueno, se me escapa tal vez por ahí alguna otra flauta. Entonces eso es, pues más o menos lo que pasó en las maderas en esta época, Germán. Bueno, ¿qué les parece si empezamos a hablar ya, digamos, de los compositores, que además de compositores son ya, como usted muy bien lo dijo al principio, intérpretes consagrados? Para eso, no sé si Víctor está por ahí. Le voy a pedir a Víctor que compartamos la siguiente diapositiva, por favor. Porque vamos a empezar a hablar de un personaje que, que fue conocido, que fue conocido no solo como compositor, sino como un gran pianista, además de que en los últimos años de su vida pasó a ser sacerdote después de un periplo sentimental bastante romántico, si cabe la palabra, dada la época en la que vivió y lo que vivió. Esta persona nació como Ferenc Liszt, ¿sí? Era el nombre húngaro, pero se fue europeizando a Franz, y entonces lo empezaron a conocer como Franz, aunque de chiquito lo llamaban Putzi, ¿sí? El peladito era muy bien parecido, y después Liszt pues también tuvo un atractivo, digamos, físico suficiente como para atraer a fans femeninas en donde quiera que él iba. Franz Liszt, en primer lugar, él fue enseñado por los miembros de la realeza de los Esterházy. Recordemos que los Esterházy era una familia de nobles que fue también muy importante en el desarrollo de la vida musical de Hungría y de Viena, toda vez que bajo la tutela o el servicio de Esterházy estuvieron músicos como Haydn, por ejemplo. Este peladito, pues a los 10 años ya tenía una calidad musical excepcional, tocaba el piano de una manera maravillosa, y llegó a Viena conducido por su padre, aunque su padre murió poco después. Y el pelado estuvo mucho tiempo en Viena dando conciertos, pero además procurando recibir clases, pero su gran objetivo era conocer a Beethoven. Allá conoció a Beethoven, y Beethoven, pues que no era pues así como un dechado de, De de amabilidad. ovaciones para otras personas. Él se reservaba mucho pues el alabar a otra persona, y menos si era música, y mucho menos si era pianista. De todas maneras, en ese primer encuentro ocurrió que pues el pelado salió frustrado, pero él siguió dando conciertos, y una vez en una de las salas, la Redutensal, a la que hacían unos conciertos que se llamaban los Ducati Concerte, del que vamos a hablar, esperamos que alcancemos al final. Franz Liszt, entre otros músicos, se presentó una noche, y resulta que Beethoven estaba entre el público. Y cuando terminó, Beethoven se paró y le dio un beso en la frente a Liszt. Y eso fue todo lo que hizo. ¿Sí? Con eso, pues ya el impulso de Liszt, que era pues, ese gesto de Beethoven, que era su ídolo, entonces el hombre siguió su carrera. Él después lo llevaron a París. Allá quería entrar en el Conservatorio de París, que ya en la década de los 30 del siglo XIX ya era muy famoso ese conservatorio. De hecho, estaba regentado por Luigi Cherubini. Y Luigi Cherubini, que era otra persona bastante difícil, no lo quiso recibir.
y él tuvo que buscarse la manera de aprender por su cuenta. Sin embargo, su gran talento le permitió salir adelante mientras eso ocurría, él iba componiendo. De su vida personal podemos decir que Liszt, él, si bien quedó huérfano muy tempranamente, hubo siempre personas que estuvieron a su lado y que pues él ya cuando tenía 14 años ya él literalmente se valía por su cuenta. A su vida llegó la famosísima condesa Marida Gould, quien fue pues para la sociedad parisina un escándalo porque era 6 años mayor que él. Liszt tenía 21 años, esta señora tenía 27 y era casada además. Y entonces eso fue un escándalo, entonces ellos se fueron a vivir a Suiza, allá les nacieron sus 3 hijos, él siguió dando conciertos por toda Europa, mientras tanto siguió componiendo sobre todo para piano, porque sus grandes obras de sinfonía, de poemas sinfónicos y más tarde de música religiosa fueron de una época posterior, de tal manera pues que Liszt ya fue, pues digamos, muy famoso por toda Europa. Él llegó a Italia y en Italia pues también dio conciertos y todo, pero se encontró con una talanquera y era que en Italia estaba Rossini y estaba Bellini y eran adorados y Liszt prefería tocar por ejemplo, sus transcripciones de las sinfonías de Beethoven o las sonatas de Beethoven, en vez de las variaciones de las arias de óperas de moda en Italia. Y entonces eso pues no le permitió tener un éxito, digamos, completo, sino más bien como despertar envidias entre los compositores mayormente de ópera. Después el hombre cayó en Weimar y ocurrió algo muy interesante porque Liszt, cuando llegó a Weimar, no solo llegó como intérprete, sino como compositor y más como gestor musical, en el sentido de que él con el tiempo llegó a organizar, él estuvo como 15 años en Weimar, tiempo en el cual desarrolló una vida musical absolutamente intensa, estructuró una vida musical desde la educación hasta la producción musical hablo de producción musical en términos de teatro, de puesta en escena, de dirección orquestal, de organización de óperas, de estrenar obras de compositores contemporáneos, etc. Entonces, esa época fue muy interesante, digamos, desde el punto de vista del desarrollo del arte musical, toda vez que Liszt fue una figura que impulsó el arte musical desde Weimar. Más tarde, entonces, el hombre se encuentra tiene el encuentro pues con Richard Wagner. Ellos ya se conocían de antes, se admiraban, pero después tuvieron una relación muy estrecha, toda vez que Liszt le estrenó algunas de las óperas de Wagner y de hecho después con el tiempo Wagner se enamoró de la segunda hija de Liszt, Cosima, con la quien él se llegó a casar. Liszt nunca estuvo de acuerdo con ese matrimonio, ellos se distanciaron, pero al final pues se vinieron a reconciliar. Liszt mientras tanto se enredaba con la princesa Saint Wittgenstein en Ucrania y pues si bien ellos pues consintieron y el matrimonio de la señora esta, otra vez el tipo se enamoró de una señora casada y fue muy difícil y procuraron la anulación del matrimonio y pasaron muchísimos años y cuando por fin resolvieron el asunto y ya se podían casar, el conde, el ex marido de la señora esta, fue a Roma, porque en Roma se iban a casar con el aval del Papa, y el tipo movió influencias y anuló esa, mejor dicho, revertió la anulación del matrimonio. Meses después, el tipo murió
ya podían casarse. Y Liszt ya estaba casado a esperar y tomó las órdenes sacerdotales. Entonces se volvió cura. Él, pues con la relación con el Papa, entonces empezó a escribir mucha más música religiosa. Ya le había mostrado algunas misas al Papa. Rossini, de una manera muy irónica, le había dicho, pues con esta enemistad que había tenido cuando Liszt llegó como intérprete a invadir, digamos, sus terrenos operísticos, Rossini le ha respondido diciendo, sí, no, es que él estaba preparando las misas que iba él a decir cuando era sacerdote. Entonces, ya pues, Liszt, con todo el reconocimiento de toda Europa y ya siendo pues un gran abate, eh, eh, es donde hace los poemas sinfónicos y donde hace, digamos, las obras, digamos, orquestalmente más profundas. Y también es de resaltar su espíritu pedagógico, ¿cierto? Que es legendario toda vez que muchos de sus discípulos fueron grandes compositores. Invito a el maestro Leonardo para que hable un poco de Richard Wagner. Bueno, como de costumbre, el tiempo no está a nuestro favor, jamás está a nuestro favor, entonces voy a ir como muy al grano con nuestro querido amigo Richard Wagner. Cosa importante a tener en cuenta, Wagner fue autodidacta, él no estudió música, él no fue a escuelas de música, entonces mucha de su formación musical, pues él se la hizo por cuenta propia, y por eso muchas de las cosas de sus primeras obras son un poco digamos, extrañas, pues desde el punto de vista formal, pues porque fueron producto de un chico que estaba como experimentando en esto. Eh, Toda la obra, la gran mayoría, por no decir que toda, está completamente conformada o hecha para la escena, para la ópera. O sea, Wagner no compuso sinfonías ni conciertos solistas. Bueno, de pronto por allá hizo una obra que se llama, se me fue el nombre, pero toda su obra en su gran mayoría, por no decir que toda, es obra hecha para la escena, hecha para el teatro, hecha para la, para la ópera. E influyeron mucho en él Weber y Beethoven, como influyeron en muchísimos compositores, ya lo decíamos al comienzo. En 1843 se estrena una obra que se llama El holandés errante, y hasta antes de eso todos los intentos que él hace de componer son intentos no fallidos, porque no fueron fallidos, pero no eran obras que lograran como calar en el público, que tuvieran gran reconocimiento, por lo que les decía un poco, eran óperas como un poco como que no estaban como todavía asentadas en un estilo como para que el público dijera esto es Wagner y nos gusta. Eso hubo que esperar un poquito más. Como les decía, ya con el holandés errante, pues ya empieza a aparecer un estilo wagneriano bastante consolidado. Aparecen también Tannhäuser, aparece Lohengrin, aparecen el Oro del Ring, aparece pues toda la trilogía y toda la del Anillo de los Nibelungos, aparece pues Tristán y Isolda y todas estas cosas. Y para terminar ya con Wagner, hay dos cosas muy importantes que creo yo que son muy determinantes en esta época, y una es, lo que ya dijimos, es el uso desmesurado, no desmesurado, el uso de orquestas desmesuradas, mejor, el uso de orquestas desmesuradas de tamaños gigantes, que incluso obligó a crear, a hacer teatros para ese tipo de orquestas, porque no había dónde meter orquestas de ese tamaño. Entonces tuvieron que hacer teatros para que pudieran caber las orquestas que Wagner proponía. Wagner incluso ordenó, solicitó la creación de instrumentos que él se inventaba, que él se imaginaba, y él decía, yo quiero un instrumento así, así, así. Por ejemplo, de ahí salen las famosas tubas wagnerianas, que son tubas que se inventó Wagner o que las mandó a construir Wagner. Y otra cosa muy importante de Wagner es la instauración o la aparición del leitmotiv, que el leitmotiv es solamente dentro de las óperas, es una melodía que identifica a los personajes. Eso es lo que es el leitmotiv,
que es, digamos, un estilo compositivo que luego pues, se fue usando por muchos años por muchos otros compositores. Pues eso es como más o menos lo que yo tendría que decir de nuestro querido amigo Wagner. Luego aparece Richard Wagner. Luego aparece otro compositor muy importante, y es uno de los que pertenece a esa escuela nacionalista, que es la escuela nacionalista checa, que es nuestro querido Bedřich Smetana, que nació en Praga. O sea, él era pues de República Checa, o sí, bueno, de la República Checa. Iba a decir una cosa, pero creo que me meto en un lío porque la geografía para la época no la tengo muy clara. No, creo que la Checoslovaquia, creo que el término correcto era Checoslovaquia. Hoy es República Checa. Bohemia. Bueno, Bohemia, sí, tienes razón, Germán. Checoslovaquia aparece después. Pues primero es toda la región Bohemia, luego Checoslovaquia, luego se separan y queda República Checa y bueno, todo este rollo que ya todos sabemos. A esa escuela pertenece, a la escuela checa pertenecen Smetana, pertenece Borja y pertenece Janicek. Pertenecen a esa escuela nacionalista checa. Smetana compone, pues digamos, de sus obras más famosas o de sus óperas más famosas, La novia vendida, que la novia vendida se constituye como el primer ejemplo de ópera nacionalista checa. Entonces, esa es una de sus primeras óperas y además una de las más conocidas de Smetana. Y ya para terminar, nuestro querido Smetana, como casi muchos de los compositores de la época, contrajo sífilis, y entonces ya lo hemos hablado también, pues en la época no había antibióticos ni esto, entonces contraer sífilis era casi que contraer una enfermedad mortal, y esa enfermedad a él empezó a producir sordera. No quedó completamente sordo, pero gracias a esa enfermedad, él, siendo director del Teatro Nacional de República Checa, tuvo que abandonar el cargo porque sus problemas de oído pues lo tenían bastante complicado. Y a partir de ahí empezó como una debacle de su salud y de su vida, y se nos empezó a enloquecer nuestro querido Smetana, pero aún así logró componer lo que tal vez se constituye como su obra o sus obras más famosas, que son este ciclo de poemas sinfónicos que se llama Mi Patria. Ese es de las obras más conocidas de él, y las compuso en este ciclo entre el 1874 y 1879, que era donde estaba medio sordo y medio loco el pobre. Entonces ahí logra componer esto, y bueno, ya pocos años después pierde por completo la razón y muere en un hospital psiquiátrico en Praga. Eso sería lo que tendría para contarles de nuestro querido Smetana. Ahora viene otro compositor que también pertenece a esta escuela checa, que ya lo habíamos hablado, que es Anton Dvořák, que de este nos va a hablar Víctor. Bueno, como estamos así medio de afán, voy a resumir un poco. Dvořák obviamente continuó ese legado de Smetana de la escuela nacionalista. Se destacó muchísimo, fue un compositor muy exitoso. Digamos que todos estos compositores que son tan contemporáneos, porque vivieron en la misma época, diferencias de edades muy cortas, la mayoría tuvo problemas muy graves, emocionales, de salud, en fin. Tal vez Dvořák fue uno de los que tuvo una vida más tranquila, aunque él también sufrió la pérdida de unos hijos, pero no llegó a sumirse pues en una profunda tristeza que no lo dejara trabajar. Él siguió y fue un compositor muy exitoso. Yo considero que parte del éxito de Dvořák radica en una particularidad de él, en su persona, que era una persona muy humilde, y eso tal vez generó que fuera una persona tan exitosa, además de ser un compositor brillante. Él fue violinista, tocó en orquesta, entonces eso también le permitió conocer un poco más, acercarse a los lenguajes como la ópera, los poemas sinfónicos. La música que él compone o que compuso en ese momento en Europa tuvo gran acogida en diferentes países, como en Inglaterra, donde fue supremamente exitoso,
en diferentes países de Europa, porque una de las características de la música de Dvorak es la energía, es una música alegre, enérgica, entonces llamaba mucho la atención. Tuvo el apoyo de Brahms. Brahms lo consideró un músico excepcional, entonces eso también le abría muchas puertas en todas partes. Con todos estos compositores también pasa algo muy particular y es que habían unos personajes que tenían que ver mucho con el éxito o el fracaso de ellos, porque tienen que ver con varios de estos compositores que estamos hablando hoy, y son los casos de los directores, por ejemplo, Hans von Bülow y Hans Richter, al igual que el crítico Edward Hanslick. Estas personas podrían hacer exitoso o no a un compositor. Entonces, digamos que Dvorak tuvo la suerte de llegar muy bien ante los dos directores y el crítico musical austriaco. Debido al éxito que tenía en Europa, recibió una invitación para ser el director del Conservatorio Nacional en Nueva York. Y él, bueno, aceptó el cargo. Él vivió en Nueva York, creo que alrededor de unos 3 años. Estando allí compuso pues, una de sus obras, si no la más famosa o por lo menos una de las más populares, que es la Sinfonía del Nuevo Mundo, donde tomó aires del folclore norteamericano y de toda esta modernidad que encontró en Norteamérica, en Nueva York, porque pues ellos todavía no estaban muy, de pronto tan conscientes de qué era lo que había allá. Entonces Dvorak en ese tiempo, bueno, compuso una sinfonía que creo que todo el mundo conoce. Compuso otras 8 sinfonías, en total son 9 sinfonías muy, muy bonitas. Realmente invito a la gente a que las busque y las escuche porque es música muy agradable de escuchar. También fue famoso por sus cuartetos. Se destaca dentro de los conciertos que escribió el concierto para violonchelo. Creo que tal vez es el más famoso. Tiene unas oberturas brillantes, fantásticas, muy bonitas, todavía muy actuales. Gran parte de su obra es muy del repertorio que se programa todos los años en todo el mundo. Obviamente los poemas sinfónicos que son parte de este nuevo lenguaje, de esta parte del romanticismo, él también estuvo ahí presente con los poemas sinfónicos. Dentro de sus óperas se resalta Rusalka, tal vez es la más famosa, exitosa y conocida, y sus famosas danzas eslavas, porque, como hablaba ahorita Germán, en la región de Bohemia, lo que hizo Dvorak fue abrir un poquito, o sea, todo lo que hizo Smetana fue muy, muy nacionalista checo o de esa región, y lo que hizo Dvorak fue expandir ese nacionalismo, entonces tomó un poquito de diferentes, hasta folclore polaco alcanzó a tomar para sus composiciones, de Eslovenia, y se acercó un poquito a Sajonia, que era como el límite con Alemania. Entonces él expandió un poco ese nacionalismo y enriqueció un poco ese folclore de esa región, que en ese momento, como decía Leo, la geografía todavía no era muy clara, y aunque era muy, muy particular, era muy multicultural, entonces eso sirvió mucho para que la obra de Dvorak fuera muy exitosa. Y sin duda, digamos, esfuerzos nacionalistas ayudaron con mucho a establecer una identidad nacional y más tarde lo que serían pues como las fronteras propiamente dichas de los países. Y pues justamente ahora que Víctor termina con las danzas eslavas, que dicho sea de paso, Dvorak directamente se inspiró en las danzas húngaras que había compuesto Brahms, ¿no es cierto? Y que tuvieron el del mismo Brahms, ¿no es cierto? Y hablando de Brahms, pues podemos decir que es para muchos críticos de la época, él recibió el remoquete de la tercera B alemana, es decir, había 2 B importantísimas, trascendentales, que fueron Bach y Beethoven, y le estaban dando el honor de ser la tercera B de Brahms, ¿sí? Al músico alemán, que nació en Hamburgo, de una extracción muy, muy humilde. El papá era un músico que tocaba en bares, tocaba en cantinas y tocaba en lugares pues de baja monta.
pero que esto siempre tenía pues como un gusto pues por la buena música. Vio desde muy chiquito el talento de este muchacho, ¿sí? Y el pelado pues empezó, primero recibió clases de su padre obviamente, pero después él, él, eh, él fue, él fue después enseñado gracias al mecenazgo de una familia, creo que es de apellido Nissen, ¿sí? Que le ayuda pues a costear sus clases, que lo contacta con una fábrica de pianos para que él se vaya allá gratis a tocar el piano. Brahms está, eh, eh, está catalogado pues como dentro de los sinfonistas más trascendentales que tiene la historia, ¿sí? Eh, Sin duda, la producción sinfónica, pues si bien él solo compuso 4 sinfonías, pues compuso otras obras orquestales, ¿sí? Y también su obra pianística, pues también es muy importante. Vale la pena decir que Johannes Brahms fue, eh, eh, fue una persona muy Oscar, una persona muy difícil de abordar. De pronto se le achaca eso que él para poderse ganar la vida y debido a la precaria situación de la familia tuvo que tocar en los bares que había en el puerto de Hamburgo, ¿sí? Y ahí se trató pues con marineros, con prostitutas y todas esas cosas y entonces pues dicen que de ahí es pues como su reticencia cuando estaba más ya grande a tener relaciones interpersonales, sobre todo con mujeres. Hay una anécdota muy interesante en los años de Viena, en la reticencia que él tenía, sobre todo con la aristocracia. Y él tenía como costumbre despedirse de esta manera. Hasta luego. Y por favor, si hay alguna persona a la que yo no he ofendido, le ruego me disculpe. Es decir, ese era, digamos, el talante de Brahms, ¿sí? Él tuvo la fortuna de ser conocido por la familia Schumann, por Robert y Clara Schumann. Robert Schumann, ya hablamos de él, Clara Schumann, gran compositora y también gran intérprete, pianista, que lo acogieron con mucho amor y con mucho interés en la potencialidad que tenía Johannes Brahms, evidentemente, y que le ayudó Schumann a través de su influencia que tenía no solamente como músico, sino como escritor, para que la carrera de Brahms tuviera la visibilidad que tuvo históricamente. Hay que decir que solamente hasta los 46 años Brahms se le midió a una sinfonía, si bien él ya había hecho esbozos. Él era una persona muy perfeccionista, pero que no se atrevió a, digamos, a dañar la memoria, sobre todo de Beethoven. ¿Sí? Y por eso los críticos dicen que la primera sinfonía de Brahms es en realidad la 10ª de Beethoven. De todas maneras, las 4 sinfonías tienen una unidad formal muy interesante, tienen una calidad, digamos, un manejo de la paleta orquestal, un tratamiento de los temas, pues que es excepcional y que pone a Brahms de suyo en el lugar histórico que tiene. Yo creo que hay que hablar mucho de Brahms, pero bueno, de nuevo, nos toca seguir avanzando. Hablemos de el maestro Piotr Ilich Tchaikovsky, Víctor. Bueno, imposible no decir muchas cosas de Tchaikovsky, pero tal vez es de los compositores románticos, todos tan brillantes y tan geniales, tal vez Tchaikovsky es el más, no sé cómo decirlo, pero el que más dedicó a buscar belleza en sus melodías. La música de Tchaikovsky es una música pegajosa, todas las melodías son fáciles de reconocer, es el más emotivo tal vez de todos los compositores de esta época, un genio total. Eh, Tuvo problemas para pertenecer como a esa corriente rusa porque él tuvo mucha influencia
de una institutriz que tuvo desde niño, que era francesa. Entonces el problema con Tchaikovsky es que a pesar de ser ruso, él tenía una influencia francesa muy grande. Solamente cuando presentó su segunda sinfonía, que se llamaba, bueno, se conoce como Pequeña Rusia, fue como bien recibida por el grupo de los cinco, pero pues toda su otra música no siempre fue tan bien recibida. Fue una persona que sufrió demasiados conflictos emocionales, entonces eso también se ve reflejado en algunas de sus obras. Eh, digamos que es una figura importantísima en el ballet, en la ópera. Escribió grandes óperas y ballets, muy conocidos como El lago de los cisnes, Cascanueces, los ballets. La ópera más conocida de él o la más exitosa es Eugene Onegin. Escribió 6 sinfonías, las primeras muy con carácter un poquito nacionalista, las otras ya eran mucho más personales. Tuvo muchos problemas con la forma de la sinfonía, entonces encontró en las suites una forma de escapar a la estructura de la sinfonía, entonces como le costaba tanto, se fue a hacer unas suites para orquesta. Dentro de sus conciertos pues se destacan el concierto para violín y el concierto para piano número 1, que son pues tal vez los más famosos y por su grado de dificultad también. Muchas de sus obras en su momento no tuvieron una buena acogida. Él sufrió mucho por eso, con unas obras le iba muy bien, con otras le iba muy mal. Entonces toda su personalidad, su salud se veía afectada. Entonces, bueno, digamos que aparte de las 6 sinfonías hay una sinfonía adicional que se llama la Sinfonía Manfred, que pues, fue bastante exitosa por su grado de composición y toda la forma musical. Entonces, una de las características de Tchaikovsky, como para no hablar muy poco, es que dentro del romanticismo y de lo que hablaba Leo al comienzo, una de las características es esa división de la orquesta por familias, ya con la extensión o expansión de las familias de vientos. Se empezó a trabajar muy dividida la orquesta, y uno de los que más énfasis hizo en eso fue Tchaikovsky, que pone pasajes completos donde la cuerda toca una parte, los vientos tocan otra parte y vuelve la cuerda y vuelven los vientos. Eso es muy característico en él. Tal vez los otros compositores no hicieron tanto énfasis en esa característica puntual del romanticismo, pero pues un genio compositor, un genio creador impresionante, Tchaikovsky. Yo hago aquí como el enlace. Si bien Tchaikovsky, ya lo decía Víctor, no encajó con el grupo de los cinco, el señor que viene, pues a lo mejor sí tuvo un poquito más de afinidad con ellos, que es nuestro querido Mussorgsky. Germán, cuéntenos un poquito. Sí, justamente estuvo muy apartado de Tchaikovsky, de este ideal que promulgaba el grupo de los cinco, que pues para hablar de Mussorgsky hay que hablar necesariamente del grupo de los cinco, ¿cierto? Que fue conformado por compositores que estaban en la ciudad de San Petersburgo, por entonces era la capital de Rusia, y que eran Alexander Borodín, Nikolai Rimsky-Korsakov, del que vamos a hablar un poquito más adelante, el mismo Mussorgsky, Mili Balakirev y César Cui. Ellos propendían por una música nacional alejada de los convencionalismos occidentales, a tal punto que el mismo Mussorgsky, que de hecho fue capitán del ejército ruso, el mismo Mussorgsky repudiaba la formación musical tradicional, ¿sí? Y eso se ve mucho en su obra. Para muchos hay mucho de imperfección estructural, pero para otros hay una desligación total de las formas convencionales hasta entonces de la música occidental. Los temas de él a veces usan la forma sonata y a veces no. De hecho, la música vocal, las canciones de él no tienen una línea melódica muy definida, ¿sí? Sin embargo, él compuso una gran ópera que fue Boris Godunov, una ópera maravillosa, hermosísima, y
Además, compuso muchas obras para piano. Vale la pena mencionar dentro de ellas cuadros de una exposición, que después fue orquestada brillantemente por Maurice Ravel. Estos cuadros de una exposición tuvieron un origen en la muerte de un gran amigo suyo, Víctor Hartmann, eh, eh, que era pintor y que estaba por hacer una exposición que nunca hizo, pues porque lo sorprendió la muerte mientras caminaba con Mussorgsky. Un tercer amigo de ellos acompañó mucho a Mussorgsky en su duelo porque Mussorgsky cayó en una depresión tremenda, se sentía muy culpable de su muerte y le propuso que para enmendar la culpa eh, promovieran la exposición que Víctor Hartmann no había hecho. Entonces, mientras este amigo tercero, que era arquitecto, trabajaba por conseguir una sala de exposición y esto, Modest Mussorgsky se le ocurrió hacer una suite orquestal, una suite para piano, perdón, en la que cada uno de los pedacitos de los movimientos representara un cuadro. Y por eso se llama cuadro de una exposición. Modest Mussorgsky, como les digo, él fue capitán del ejército, él se retiró para hacer música y fue una parte importante de este grupo de los 5. Hay otro que también vale la pena destacar, que es Nikolai Rimsky-Korsakov, maestro Leonardo. Bueno, este señor que menciona Germán también era militar. Yo realmente no tengo claro si se conoció con Mussorgsky en el ejército, la verdad no tengo ese dato, pero también era militar. De hecho, él a diferencia de todos los otros de los 5, él no se inició como músico, él inició como militar, pero claramente el más preparado, el más preparado musicalmente era Rimsky-Korsakov. Y los demás pues no estaban tan formados musicalmente, andaban como por otro lado. Fue director de orquesta, él hizo, digamos, avances importantes dentro de la dirección. A los 40 años se retira del ejército y se dedica completamente a la música y se dedica a componer, resultó un gran compositor. Fue un maestro además de orquestación, eso es importante mencionarlo, él fue un gran orquestador, de hecho, él también orquestó los cuadros de una exposición de Mussorgsky, él también hizo una orquestación de esos cuadros de una exposición, solo que pues llegó Ravel y borró a todo el mundo. Cuando digo todo el mundo es que él no fue el único que orquestó los cuadros, los orquestaron otras personas, porque los cuadros de una exposición era una obra para piano. Era una obra para piano que todos estos señores la encontraron muy interesante y dijeron, venga, hagamos de esto una obra para orquesta. Entonces, entre Korsakov y otros hicieron orquestaciones, pues la de Korsakov se tocó y de hecho por ahí de vez en cuando algún purista y algún admirador de Korsakov toca esa orquestación, pero después llegó Ravel y dijo, voy a hacer una orquestación de esto y esa es la orquestación pues que se toca actualmente. Compuso obras muy importantes como El Capricho Español, que es famosísimo, Sherezada, que es una obra maravillosa, que también es una obra pues de Korsakov. Y bueno, y también se conoció, pues como ya les decía, como orquestador de obras muy, muy importantes. Luego viene aquí, nos vamos un poquito para otra escuela, nos vamos para otro compositor que es Edvard Grieg, Germán. Pero continuamos con la música nacional, porque, sí, por ejemplo, la música nacional rusa, y ahora nos vamos con Edvard Grieg, que fue un compositor noruego que también usó temas noruegos para, digamos, reivindicar la cultura noruega a través de la música. Este compositor fue formado primero en su ciudad natal, pero después fue a Copenhague, donde estuvo 3 años. Allá conoció a compositores, entre ellos a Niels Gade, y él después se fue a formar a Leipzig
en donde pues ya empezó a ser reconocido y vale la pena decir que uno de los conciertos para piano más famosos de todo el repertorio mundial es su concierto para piano en la menor, y que tiene un tema que es inconfundible, ¿no es cierto? Pero también escribió otra obra muy, muy importante y muy destacada dentro del repertorio sinfónico, que es la suite de Peer Gynt, inspirada, además por encargo, de el novelista probablemente más importante de los países nórdicos, que es Henrik Ibsen. ¿Sí? Eh, pero al lado de él no fue el compositor, no ha sido el compositor más famoso, no solo fue el compositor famoso escandinavo. Hay otro muy importante que es Jan Sibelius, Víctor. Sí, bueno, digamos que Jan Sibelius, aparte de ser un músico nacionalista finlandés, no solo fue el músico más destacado, sino que él se convirtió realmente en una figura nacional, en una figura de carácter importantísimo, de ser como un representante no solo musical, sino en general de su país. Eh, bueno, él escribió 7 sinfonías que fueron bastante exitosas. Él rompió con ciertos esquemas, tenía un lenguaje muy particular, muy único, tuvo mucho éxito en Europa, por diferentes países empezaron a hacer famosas sus sinfonías. Desde la primera sinfonía él ya, digamos que logró obtener un éxito importantísimo, pero antes de las sinfonías, él escribió una obra que mucha gente no conoce, realmente yo no la había escuchado, la escuché esta semana. Es una obra que se llama Kullervo, que es basada como en la literatura finlandesa. Entonces está catalogada como sinfonía coral, pero realmente es como una suite de poemas sinfónicos de 5 movimientos, escrita para gran formato de orquesta, coro y voz y barítono y mezzosoprano. Impresionante la obra, maravillosa, realmente se la recomiendo porque no es una obra que sea tan popular para nosotros, pero es una obra en la que reconocieron en Sibelius pues un genio, un músico brillante, y después pues con todas sus sinfonías él tuvo muchísimo éxito y son muy interpretadas, casi todas son muy interpretadas hasta la actualidad. También escribió poemas sinfónicos, tiene su obra Finlandia, que realmente es hagamos como una comparación un poco atrevida, pero para ellos la obra Finlandia de Sibelius es como para nosotros Colombia Tierra Querida de Lucho Bermúdez. Es una canción de reconocimiento nacional. Entonces, dicen que viene siendo casi como el segundo himno de Finlandia. Eh, Dentro de sus catálogos orquestal y musical también hay otras obras importantes como la Suite Carelia, el Vals Triste, que es una de sus obras cortas más famosas. Su concierto para violín también es muy destacado, difícil, del repertorio de cualquier solista internacional. Y él fue violinista, también tocó en orquesta. De hecho, él hizo audición para la Filarmónica de Viena y no ganó, pero era un violinista bastante, de un nivel bastante alto. Y un aspecto muy, muy importante, teniendo en cuenta una cosa que mencionó ahorita el maestro Leonardo cuando hablaba de Rossini, es que Sibelius durante sus últimos 30 años no compuso más. Hizo unas pequeñas piezas, hizo revisiones, hizo obras, pero nos perdimos de haber tenido un catálogo mucho más amplio, con música seguramente interesantísima, porque Sibelius se quedó 30 años, particularmente en silencio. Él no habló con nadie, nunca volvió a hablar, se quedó en silencio, se fue para su finca, su cabaña, nunca volvió a hablar, y entonces sus últimos 30 años pues no, decidió no escribir más, por lo menos para formatos grandes y seguir su producción musical. Bueno, yo les tengo una propuesta, Germán. Nos queda hablar de Bruckner y de Mahler, pero a mí me parecería importante que dejemos a Mahler
para empezar la semana entrante, porque Mahler es como la puerta al posromanticismo y como ya la charla de la próxima semana. Entonces yo solamente les hablaré un poquito de Bruckner y luego me gustaría que Germán nos hablara un poco de un instrumento que para el romanticismo es un instrumento que obtiene un desarrollo y una notoriedad bastante amplia, y me parecería importante que nos contara un poquito de ese instrumento que es la guitarra, ¿sí? Entonces, bueno, voy a contarle un poco de Bruckner. Bruckner, austriaco. Él, al igual que toda su familia, sus papás y sus abuelos y su familia, él durante 15 años de su vida se dedicó a ser profesor de escuela, a ser docente, maestro de escuela, pero él compaginaba eso con el órgano. Y es así que pues su habilidad y su notorio talento hizo que se ganara el puesto de maestro de órgano en la catedral de Linz, ¿sí? Y estando en esa catedral en Linz, conoció la música de Beethoven y la música de Wagner, y eso le abrió un universo gigantesco a, a Bruckner. Entonces empezó a escribir su música. Por ejemplo, su primera sinfonía tiene una marcada, ¿cómo se dice? Ay Dios, una marcada influencia, perdón por ese lapsus, una influencia de Wagner y de Beethoven, pero muy grande. Y a partir de ahí ya empieza él a construir como su propio estilo, un estilo muy difícil de entender para la época. De hecho, hoy día entender la música de Bruckner requiere de un esfuerzo mental grande y de un esfuerzo intelectual muy grande, porque es música llena de muchísimos mensajes, de muchísimas cosas que lo ponen a uno como en un estado como subliminal, que es un poco difícil de entender. Es música demasiado espiritual, es música con un contenido elevadísimo de belleza y de romanticismo. Es una música muy, muy hermosa, pero es una música de un nivel muy alto de comprensión. Compuso 8 sinfonías y no está certificado, pero parece ser que en su época de profesor universitario, porque fue profesor universitario en Viena y en Austria, parece ser que le dio clases a Mahler. No está completamente certificado, no está tan claro. Lo que sí es muy claro es que Bruckner ejerció una influencia grandísima en la música de Mahler. Pero de Mahler hablaremos la próxima semana. Así que, Germán, cuéntenos de la guitarra. Bueno, uno pensaría que en una época en la que coincidieron Beethoven, Schubert, Mendelssohn, Schumann, Brahms, Tchaikovsky, etcétera, 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 uno podría pensar como la película de Hollywood. ¿Y dónde está la guitarra? ¿Sí? Pero resulta que esta misma época fue la edad de oro de la guitarra. Y si bien no fue, digamos, históricamente como tan mediático como la música de estos grandes románticos, ¿sí? Sí, en la sociedad europea y en los salones de la Europa burguesa y de la nobleza, los dos instrumentos más recurrentes eran el fortepiano y la guitarra. Y en ese sentido, la guitarra tuvo un desarrollo a partir de la guitarra que venía, la guitarra renacentista, la guitarra barroca y la guitarra romántica. Si Víctor tiene la bondad de compartir la diapositiva. Una guitarra romántica que, digamos, ya es muy parecida a la guitarra que nosotros conocemos hoy, pero que no necesariamente esto tiene, digamos, la misma sonoridad. Eh, esa guitarra, por ejemplo, la que ustedes empiezan a ver ahí, construida por Gennaro Fabricatore, perteneció a probablemente el guitarrista más grande de la historia, que fue el italiano Mauro Giuliani. En la siguiente diapositiva podemos ver perfectamente cómo es, digamos, la sociedad francesa pegada de lo que la misma
sociedad la llamó la guitarromanía en Francia. Y la guitarra en Manien creo que fue así en Viena, con una cantidad de compositores tremendo, como por ejemplo Federico Moretti, quien empezó, digamos, en Italia a abrir paso de la moda de la guitarra. En España, Vicente Martini Soler, quien también estuvo en Viena, el italiano Ferdinando Carulli, que estuvo en París y que abrió una escuela al lado de Francesco Molino, que causó cualquier cantidad de pasiones. Por favor, vamos siguiendo las diapositivas, Víctor, a medida que mencionamos los compositores. Si eres tan amable, es Federico Moretti, después Vicente Martini Soler, luego tenemos más adelante, por favor, a Ferdinando Carulli, quien formó una escuela en la que él hacía una escuela con las uñas y Francesco Molino con las yemas de los dedos. Hubo un enfrentamiento muy enconado entre las dos escuelas que fue retratado en la siguiente diapositiva, querella entre carulistas y molinistas. Entonces se ve como muy simpático, ¿no? Pero así eran encendidas las pasiones en Europa por las escuelas de guitarra. También podemos mencionar a Matteo Carcassi, un compositor italiano, pedagogo, Luigi Legnani, quien hizo unos caprichos muy importantes, Dionisio Aguado, que es conocido por unos rondos hermosos, François de Bossat, que difundió la guitarra a través de las guerras napoleónicas, Napoleón Coste, y sobre todo las dos figuras más importantes de la historia de la guitarra, que fueron Fernando Sor, compositor catalán, quien hizo su vida musical. Por favor, pasemos las diapositivas. Más adelante, por favor. Fernando Sor, en París, se le dice que es el Beethoven de la guitarra. Y más adelante, el italiano Mauro Giuliani, ese es todavía Sor en otro retrato, y Mauro Giuliani, estas son la portada que probablemente es la obra más conocida de Fernando Sor, que son las variaciones sobre un tema de la flauta mágica. Hay que decir que Fernando Sor también compuso óperas, compuso ballets y compuso una serie de ejercicios para piano y sonatas para piano muy interesantes. Después pasamos a Mauro Giuliani, de quien hablábamos, quien él abrió, digamos, una escuela absolutamente famosa en Viena. Compuso 4 conciertos para guitarra y orquesta. Él fue amigo directo de Beethoven, de Schubert, de Hummel, de Moscheles, de Ignaz Pleyel, y ellos hacían música como para pasar la noche. Y la guitarra, de hecho, era muy, muy importante. De hecho, Schubert mismo era guitarrista y sobre la guitarra compuso muchos de sus líderes. Mauro Giuliani compuso varios líderes también, y compuso también mucha música de cámara. La guitarra tuvo a lo largo de esta época, pasemos a la siguiente diapositiva, un desarrollo bastante interesante. Más adelante, por favor. Aquí está la portada del manuscrito original del concierto para guitarra en Fa, opus 70, que fue conocido hasta Londres. En Londres, de hecho, era tanta la fiebre por la guitarra que hicieron una revista que la llamaron La Giulianada, ¿sí? En honor a Mauro Giuliani. Y uno de sus discípulos más importantes fue Giulio Regondi, más adelante en la diapositiva, que era un niño genio, que fue huérfano, que Giuliani lo tuvo mientras él vivió, pero que después su padre lo volvió a tomar porque era huérfano de madre. El padre lo volvió a tomar y lo explotó de manera tremenda, pero él hizo una carrera tremenda en Londres y fue conocido allá. La guitarra siempre estuvo presente en todas las cortes europeas. Johann Caspar Merz, por ejemplo, fue un bohemio que difundió la guitarra en el norte y en el centro de Europa. Y el hijo de Mauro Giuliani, Michele, también fue a San Petersburgo, a la corte de San Petersburgo. De pronto, no sé, el tiempo no nos da para más.
pero valía la pena, yo creo, resaltar esto, pues porque sé que hay una escuela de guitarra muy importante aquí en Manizales, y también que el hecho de que en la historia, digamos, general de la música no se menciona, no significa que la guitarra no haya tenido su desarrollo, y mucho del repertorio que hay hoy para guitarra, así como la música sinfónica, fue hecho en este periodo romántico. Maestros, muchísimas gracias por esta participación. Yo quiero convocarlos para dentro de 8 días, no dentro de 15, dentro de 8, porque es que el 8 de diciembre, que es dentro de 15 días, es un día festivo, ¿sí? Entonces, quiero convocarlo, maestro, para que cerremos este ciclo, si le parece bien, de hoy en 8 días, ¿sí? En el que hablaremos de Mahler, hablaremos de los compositores del siglo XX, y cerraremos, digamos, esperemos con broche de oro este ciclo. Maestros, muchísimas gracias por haber estado. Fue maravilloso haber compartido con ustedes. Maestro Víctor, gracias por aceptar la invitación. A ustedes muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Germán, y claro que sí. Próxima semana, entonces, terminaremos hablando, como les prometimos, de Mahler, Stravinsky, Strauss y bueno, y de muchas otras cosas que tienen que ver con la música ya en el siglo XX. Para todos, entonces, muchísimas gracias por su atención y los esperamos dentro de 8 días a las 7 de la noche. Hasta luego. Chao, que estén muy bien.